Muy buenas tardes, desde el Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, al sur de la ciudad de Madrid, un municipio azotado duramente por el coronavirus y especialmente en las últimas semanas. Desde este centro coreográfico vamos a desarrollar durante los próximos 90 minutos una mesa redonda que hemos titulado Danza, Urbanismo y Democracia. De hecho, va a ser la primera iniciativa de un ciclo que se titula genéricamente La cultura como paradigma de cohesión territorial y con el que este centro quiere animar hasta finales de este año 2020 la participación y el diálogo alrededor de la danza. Esta emergencia sanitaria en la que seguimos instalados ha impedido que, como era nuestro deseo, la mesa redonda fuera presencial. Obviamente hay que hacer caso de las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero no hay que renunciar al debate de las ideas y a la reflexión compartida y por lo tanto vamos a hacer la mesa redonda de manera virtual. Hemos mantenido a las 6 personas que habíamos invitado en principio y van a estar con nosotros las 6 en directo a través de esta retransmisión en streaming en el canal de YouTube del Centro Coreográfico, desde el que pueden ustedes participar a través del chat mandándonos las preguntas, las sugerencias, las dudas que pueden tener y que iremos recogiendo para reflejarlas en la última parte de la mesa redonda y trasladárselas a cada uno de los invitados a los que la dirijan. Antes de presentarles y de pedirles una primera reflexión sobre ese título genérico de la mesa redonda, el Arti es el director de este Centro Coreográfico María Pagés, que está en el Arbi. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que, bueno, pueden parecer estos 3 conceptos, danza, urbanismo y democracia, sino ajenos y bastante distanciados entre sí, aunque en realidad comparten mucho más territorio del que en principio pudiera parecer, ¿no? El Arbi. A ver, nosotros hay como 2 niveles de reflexión, ¿no? El Centro Coreográfico María Pagés nace como un espacio hospitalario que acoge la danza como una profesión de profesiones y una creación de creadores. Por lo tanto, es una ágora para la gente que se dedica a la cultura en general y fundamentalmente a la danza. Es un hogar para los profesionales de la danza, ¿no? Pero respecto a tu pregunta, puede parecer paradójico, pero desde nuestra convicción pensamos que no puede haber territorio sin una actuación directa, coherente, cohesionada y reflexionada de la cultura sobre el urbanismo, y no puede haber una democracia sin que la democracia integre como elemento movilizador, como elemento movilizador de sus propias entrañas al urbanismo. Es decir, países, sociedades democráticas tienen que generar un territorio organizado urbanísticamente y ese territorio organizado tiene que nacer de una sociedad que tiene una cultura y que está integrada dentro de una cultura pues, participativa, abierta, hospitalaria, una cultura que acoge al individuo y a la comunidad como sus sabias que le construyen esa vía de retroalimentación. Es decir, la danza aquí es fundamental, pero la danza es una sinécdoque de la cultura. Es decir, al fin y al cabo, cuando usamos el concepto de danza, porque venimos del mundo de la danza, pero estamos apelando a la intervención de la cultura en la construcción de nuestras sociedades, sobre todo nuestras sociedades futuras, porque es muy probable que el futuro va a necesitar como nunca de una cultura democrática que solo puede tener
una base estructural si admite que el urbanismo es un paradigma para la democracia, ¿no? Este es el punto de partida de esta mesa redonda a la que hemos invitado, y aquí están nuestros 7 ponentes. Les presento en primer lugar a Ángela García Paredes, que es arquitecta. Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué te sugiere el planteamiento inicial de esta mesa redonda, danza, urbanismo y democracia? Bueno, primeramente agradecer al Centro Coreográfico María Pajés, a María, a Elarbi, por invitarme a participar en este debate. Agradecimiento no personal, pero luego agradecimiento de mi profesión. No es frecuente que se invite a arquitectos fuera de los ámbitos arquitectónicos. Los arquitectos somos bastante endogámicos y yo creo que es un honor para nuestra profesión también el que se haya pedido nuestra opinión, y yo hablo también por boca de los arquitectos, ¿no? La reflexión que me suscitan estas 3 palabras, que aparentemente son muy alejadas entre sí, danza, urbanismo y democracia. Me centraría, claro, yo en el urbanismo, que es como la arquitectura grande, la arquitectura de las arquitecturas, pero pensando en la continuidad que puede haber entre estos 3 conceptos, danza, urbanismo y democracia. Pensaría que los espacios para la danza, como es el Centro Coreográfico María Pajés, es verdaderamente un espacio de cultura, es un espacio público, un edificio público, un lugar de encuentro en el cual se produce la danza, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Y yo creo que eso es lo más, lo más relevante, ¿no? Del Centro Coreográfico, un espacio para la danza. Pienso en el plano de Noli, que es un plano, el gran plano de Roma, de Giambattista Noli del siglo XVIII, en el cual representaba la planta de Roma de una manera muy bonita, porque representaba los espacios públicos, el urbanismo, los espacios abiertos, en continuidad con lo que sucedía dentro de los espacios públicos. Es decir, el interior de las iglesias, el interior de los auditorios, de los espacios para la danza, de los teatros, en continuidad del espacio exterior, del espacio público, del urbanismo. Es decir, eran los espacios de todos. Y en ese aspecto yo creo que el Centro María Pajés pues, debe de ser como parte del territorio, parte del espacio público, y en continuidad absoluta lo que sucede fuera con lo que sucede dentro, como ya imaginó Giambattista Noli en el siglo XVIII. Y ya para terminar también, casi como otra reflexión más añadida a esto de la continuidad entre el dentro y el fuera, el lugar de encuentro del espacio público, hablaría de lo importante que es el reuso en la arquitectura, el reuso de los edificios que ya existen, de edificios industriales abandonados, de espacios obsoletos, el reuso y la activación de estos edificios para la cultura, pero quien dice cultura no algo minoritario, sino quien dice cultura es el espacio de todos, el espacio de encuentro, el espacio público, el espacio en el que todos encontramos para compartir el conocimiento, que ahora más que nunca, con la pandemia, el tener estos espacios comunes para el encuentro creo que es muy importante para mejorar la vida de las personas. El planteamiento, Ángela. Incorporamos a la mesa redonda a Eva López Crevillén, que es directora del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. Hola, Eva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando quieras, adelante. Bueno, me sumo los agradecimientos expresados por Ángela, al Centro Coreográfico María Pajés, a María y a Elarbi. Y también quiero felicitarles por el acierto que, bajo mi punto de vista, supone que conecten distintas disciplinas que bueno, como ha dicho Ángela, pues, los endogámicos, también las personas de la danza, solo nos relacionamos entre nosotros. Y creo que entre arquitectura y danza, pues, por supuesto, compartimos esa fijación por el espacio, permíteme expresarlo así, porque un coreógrafo no deja de ser un arquitecto también, de alguna manera. Y para mí es un placer estar con todos vosotros hoy. Bueno, los conceptos que os he planteado a mí me llevan un poco
en la línea que decía Ángela, pensar en primer lugar en espacio para todos. El urbanismo para mí, no soy una experta, por supuesto, en definir desde el punto de vista arquitectónico lo que es urbanismo, pero como ciudadana, ¿no? Yo una ciudad abierta, una ciudad con espacios abiertos que permita a todo el mundo, independientemente de su estatus social, disfrutar de esos espacios. La danza, por supuesto, es un arte escénico, pero es también una potentísima herramienta para la inclusión social. Eso me remite un poco a la democracia, ¿no? El término democracia, para mí lo he conectado de esta manera. Cualquier cultura puede conectarse a través de la danza porque todas las culturas tienen presente la danza en su esencia. Lo positivo de la danza es que no necesitamos hablar un idioma común de conocer el idioma de la otra cultura, sino que a través del movimiento, a través del cuerpo, nos conectamos y nos comprendemos. Y creo que esto es otro elemento importante incorporar en el concepto de la cultura. Pensar que la danza puede ser un instrumento muy poderoso para incluir en la sociedad de distintas, como decía Larbi, personas de distintas procedencias, también es una herramienta pedagógica muy importante. En ese sentido, yo estoy pensando en urbanismo y danza, pues en lugares muy abiertos, como voy a poner un ejemplo muy concreto, la Plaza de Reina Sofía, unas escaleras para niñas humiradas, que permitirían, pues, desde programar espectáculos, realmente hacer actividades pedagógicas que permitan, pues, incluir a diferentes personas de diferentes culturas a través de actividades relacionadas con la danza. Y por último, lo que quería un poco decir es que en el contexto actual, donde la danza está teniendo problemas con la crisis sanitaria, precisamente para poder desarrollarse en espacios interiores, lo que todos sabemos, conviene que haya espacios abiertos y ventilados, pues es el momento idóneo para pensar en eso, ¿no? Cómo podemos ubicar a la danza en distintos lugares de la ciudad, que llegue a todo el mundo. Y lo importante de esto no solo es que se diseñen, que utilicemos los que ya están diseñados, incluso los arquitectos piensen en eso, y que cuando se diseñan, que es el tema que a mí me gustaría destacar poner sobre la mesa, cómo se gestionan, ¿no? Porque muchas veces sí que se llegan a gestionar esos espacios, perdón, se llegan a diseñar, pero luego quedan sin contenido, quedan vacíos, no se gestiona, no se programa. Entonces ese es el gran problema, ¿no? A ver si se escucha, se diseñan ciudades maravillosas, pero como he puesto el ejemplo de la Plaza de Reina Sofía, podría ser mucho más utilizada, ¿no? Para esto que estoy hablando. Bueno, y eran las principales ideas que tenía, ¿no? Que sería deseable una ciudad a todos con espacios muy abiertos, desde el programa de danza, no solo como espectáculo, sino también como herramienta potente para incluir a las personas que conforman la sociedad y hacer actividades pedagógicas. Vamos a seguir con la ronda de presentaciones y en este caso está también con nosotros la coreógrafa Luz Arcas. Hola Luz, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, lo primero que pensé es que el cuerpo, la casa y la ciudad comparten muchas cosas, entre ellas que son espacio, ¿no? Que son, cada una de ellas son espacio en sí misma y que son políticos, queramos o no. Creo que el cuerpo y la casa comparten también algo esencial, ¿no? Que son el espacio en el que crecemos y que están marcados por muchos límites, además de los evidentemente físicos, los contornos, el espacio en sí mismo, por la cualidad y por la característica de ese espacio, ¿no? Creo que son de alguna manera la línea de salida de nuestro estar en el mundo y que la realidad y la naturaleza no nos ponen igualdad de condiciones, ¿no? Y que la gestión, en cómo se gestiona esa desigualdad, ¿no? Pues está un poco nuestro cometido como colectivo humano, ¿no? Y entra en juego pues la ideología, la moral y también sin duda el arte, ¿no? Y también el sentido común. También me hace pensar en el que el barrio y la ciudad es también el principio de nuestras relaciones sociales y relaciones con lo otro, ¿no? Y en cómo se disponen, ¿no? Estos elementos de relación, las posibilidades reales que ofrecen, ¿no? A quienes están dirigidos, como espacio público, pues también hay una evidente, o sea, unas decisiones importantes. Y además ahora que la actualidad española, ¿no? Ha desvelado que el planteamiento estructural de las ciudades no es precisamente igualitario, ¿no? Una vez hay una frase que me interesó y que la verdad es que no he conseguido encontrar quién la escribió, que decía que toda ciudad tiene su tercer mundo
Y me parece interesante porque desvela cierta tendencia antidemocrática en la estructura de las ciudades, ¿no? Es para pensar. Pienso que lo que hace político de alguna manera, pues tanto el cuerpo como la casa o la ciudad, es la forma sin duda, pero también sobre todo los contenidos y cómo se disponen, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Pues evidentemente la memoria, lo vivido, las experiencias, y en la ciudad, pues, por poner un ejemplo que une un poco lo que nos reúne hoy, pues evidentemente los edificios dedicados al arte o a la cultura, ¿no? Donde están, a quién se dirigen y las estrategias que utilizan, ¿no? Para dirigirse a unas personas o a otras. Y otro punto interesante que me parece es que al final, ¿no? En este momento de nuestras vidas, ¿no? Con toda la revolución tecnológica, todos los espacios virtuales, la pandemia, la gestión de la pandemia, el espacio físico de repente vuelve a cobrar una importancia como realidad, ¿no? Entendiendo el espacio físico como mi cuerpo, mi casa y la ciudad. O sea, los que se confinan son los cuerpos, los que ceden libertades son los cuerpos, los que pasan hambre son los cuerpos, y a los que se apela a su responsabilidad civil o a su compasión son los cuerpos, ¿no? Entonces creo que es un momento para pensar en el espacio real. Desde luego van surgiendo elementos, yo creo que además todos ellos realmente atractivos para abrir la mesa redonda, en la que también participa Ignacio Pedrosa, que es arquitecto. Hola Ignacio, buenas tardes. Bueno, lo primero, saludaros a todos y agradecer vuestra amable invitación a participar en esta provocativa mesa que nos propone el Centro Coreográfico María Pagés, de utilizar tres términos ambiciosos, amplios, complejos, y que juntos pues, son una especie de fórmula que puede producir reacciones muy interesantes. Nos está viendo ahora mismo, ¿no? A mí me gustaría, de alguna manera, por intentar abrir otro punto de vista, otra sugerencia, que estos términos al unirlos me vienen junto con el momento en que se dan, que es ahora, en esta situación del siglo XXI, una situación de un desarrollo tecnológico muy avanzado por una parte, de una situación, digamos, social que verdaderamente es inusitada y que nadie puede haber recordado algo parecido, ¿no? Porque otros casos han sido hace muchos años, que nos ha obligado o nos obliga a hacer muchas consideraciones que no habíamos hecho o a vivir experiencias que no habíamos tenido. La palabra urbanismo es más bien compleja para mí en este sentido porque tiene una especificación técnica que yo creo que no es la que subyace en el interés de esa mesa, sino que la ordenación de la ciudad o la característica de la ciudad o cómo está ido con el tiempo, y que hoy, y también se mezcla un poco, yo creo que en el texto inicial, la palabra urbanismo se mezcla con territorio. La palabra territorio hoy está presente en todo y en todas las actitudes y formalizaciones que tiene que hacer el individuo. Se han hablado mucho de la globalización, que habla también de territorio, que es un término también, bajo mi punto de vista, muy peligroso. Y la palabra territorio, sin embargo, creo que suscita ya en sí misma unas cuestiones que atañen directamente a la democracia, ¿no? Siempre que se habla de territorio, cada territorio tiene sus singularidades, pero uno parte de una magnitud mayor, que es la geográfica. La geográfica nos iguala mucho más que la ciudad como la conocemos, que tiene unos ámbitos más reconocibles, la ciudad mediterránea, sobre todo la ciudad que hemos conocido nosotros, que tiene su origen en la ciudad democrática griega y que luego se va desarrollando y que tiene unas características que ha ido configurando las ciudades y el espacio urbano. Esto da un salto tremendo en la actualidad y ya nadie piensa en la ciudad como un objeto abarcable, como un objeto diseñable, sino que es algo que se expande por el territorio. Para mí sería interesante preguntarse en qué medida el arte o la danza como expresión del arte es capaz de saltar esa barrera, esos límites que impone de alguna manera el espacio cerrado, el espacio arquitectónico, el espacio urbano, para pasar al espacio territorial. Cómo otros artes que fueron más, digamos, capaces de sumarse a esta inquietud, como por ejemplo el land art, hace ya medio siglo,
ya, digamos, no solamente se refería a interiores arquitectónicos museísticos, sino que ni siquiera la ciudad, ya no era arte urbano, ya era arte en el territorio en el cual formaban parte las dos cosas, lo natural y su propia condición y lo que aportaba el hombre artista en su provocación y en su expresión. Creo que la danza debería también en algún momento usar al máximo las tecnologías que le permitan desubicarse, buscar la simultaneidad de expresiones, como ahora mismo estamos haciendo nosotros, que estamos en distintos sitios, porque la tecnología nos permite estar juntos y expresarnos juntos. Seguramente esto va a avanzar muchísimo más y más deprisa. Ya había avanzado sin darnos cuenta. Entonces, hemos tenido experiencias en la universidad sorprendentes. Cuando se declaró la pandemia, fue un día 14, se dijo a los alumnos y el día 16 estaban todos unidos por ordenadores sin ninguna asistencia tecnológica. A mí me pareció, fui el primero en sorprenderme, ¿no? Creo que la tecnología está aquí, la tecnología hay que usarla y yo creo que ya ha habido avanzadillas muy importantes que han transformado la música. Pensemos cuando en el año 58 en la Exposición Universal de Bruselas el pabellón de Xenakis Le Corbusier propone una nueva forma de música que se integra con la electroacústica, la imagen, el color, algo, una experiencia que no era la que se conocía previamente. A partir de ahí, esto durante todo este último medio siglo ha ido evolucionando y evolucionando. Yo creo que la danza, que tiene una complejidad física espacial grande, debería en algún momento también explorar el camino que le puede producir o le puede provocar el usar el territorio. Y las nuevas tecnologías, la incidencia de las nuevas tecnologías en esos territorios. Amelia Valcárcel es filósofa y escritora, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También está con nosotros. Amelia, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué te sugiere el planteamiento inicial de la mesa redonda? A mí me parece que María siempre busca un punto desde el cual abordar las cosas, en el cual el interés teórico está siempre presente. Nunca es notable, a mí me sorprende mucho cómo María mantiene siempre viva la llama en la teoría. Siempre hay que, si no hay teoría, no hay manera de entender aquello que se hace. En ese sentido, admiro mucho que María Pagés es probablemente dentro de las personas que se dedican a la danza, en todo el panorama, tanto español como hispánico, aquella que presenta una ambición intelectual dentro de todo lo que hace, que es claramente perceptible. Eso está siempre claro para mí. Por eso, claro, cuando me ha pedido que colabore, aunque fuera mínimamente en esto, pues me he sentido muy honrada de poder hacerlo. Me he sentido muy honrada, pero eso no quiere decir que mi contribución vaya a ser espectacular, ni la mitad de espectacular, que no sé ni siquiera en qué queda espectacular si la dividimos por 8. No sé si nos queda solo la E o la R final. En todo caso, el tema fuerte en que ella va a inscribir lo suyo es democracia y urbanismo, me parece. Y el asunto es, las ciudades han existido con perfecta no existencia de democracia desde que el mundo es mundo. Quiero decir que pensemos que la democracia es una cosa recientísima. Allá donde tiene más años, tiene 200 y poco. Mientras que la vida urbana, la aparición de la vida urbana la podemos poner es bastante más amplia. Puede tener tranquilamente sus 5.000 años de recorrido. El asunto es, ¿desde dónde lo vamos a tomar? ¿Desde las exigencias que la democracia plantea al urbanismo y al territorio? O bien, dado que tenemos lo que tenemos, ¿qué puede hacer un arte en particular, la danza, para reutilizar lo hecho para una sociedad distinta? Pensemos,
y pensar es pensar en términos históricos, porque si no, algunas cosas no se entienden. Decía Kierkegaard que además de ser un pensador enormemente trágico, tenía un enorme sentido del humor. Decía, bueno, la humanidad ha avanzado desde siempre, pero eso no quiere decir que uno puede ponerse a pensar y decir desde siempre la humanidad ha avanzado, el ser humano ha avanzado. Luego yo mañana, sin previo conocimiento y sin previo entrenamiento, voy a dedicarme a la danza francesa. Y me va a salir, además. De hecho de que la humanidad haya hecho algo, no se exige que un individuo lo sepa hacer. Y es cierto que la humanidad ha avanzado, si bien la mayor parte de esas formas que la danza haya tenido no las conocemos sino por descripciones a veces sumamente parciales. El asunto es, ¿realmente hay una diferencia entre la danza según se hace en una sociedad abierta y democrática y en una sociedad, por el contrario, cerrada y de única vocación de sentido, que son todas las que han existido hasta hace nada? Pues probablemente el cuerpo no da para tanto como para cambiar las cosas y manifestarse en el espacio de otra manera. Yo creo, es mi apreciación sobre eso. Sin embargo, lo que sí puede cambiar es la manera en que nuestra sociedad entiende la danza dentro del contexto en el cual la danza no está al servicio de una forma religiosa, al servicio de una forma de ocio experto. Pensemos, por ejemplo, hay pocos relieves más hermosos que los relieves griegos que nos presentan a la danza de las bacantes, con el tirso. Y es normal que así sea, porque querían precisamente presentar algo que era muy difícil de traer. Pero ¿en qué se va a fijar la danza a partir del siglo XIX y XX en sus principios? En esos orígenes. Pensemos en Isadora Duncan. Es decir, lo que vamos a hacer aquí con la danza es reimaginar cómo era esto cuando no existía como simplemente ocio para una clase privilegiada. Y sin embargo, Duncan es ocio para una clase privilegiada. Cambiando algunos de los esquemas y demás. Pero la que yo creo que María tiene es más radical. Es decir, que con la danza en la vida corriente, en lo que hay. Y esto yo creo que tiene mucho que ver, y con ello termino, por si ella me da la razón o me la quita, que estaría muy en su derecho, no solo más en el caso, en el modo en que María aprendió a danzar. Porque María aprendió de dentro a fuera. Es decir, María aprendió a danzar sin copiar. E imagino que ella supone que de alguna manera todas las relaciones están teñidas de una especie peculiar de danza, pero ¿cómo se vincula esto con el urbanismo? ¿Y cómo se elige el lugar desde el que ahora, digamos, estamos hablando? Aunque no sea un lugar físico, pero hay un clavito puesto ahí, ¿no? A que cada persona nos estamos yendo mediante un hilo finísimo de lenguaje. Tú entras en un lugar que está diseñado, por utilizar estos términos, que lo del diseño a lo mejor, que como una ciudad dormitorio,
donde no hay espacios para la vida pública, ni para la vida común. No está prevista. ¿Cómo haces ahí para revertir esa primera acumulación? ¿Cómo pasas de esa periferia al centro? Yo creo que es un gran desafío y creo que María va a intentar realmente cubrirlo, lograrlo, saltar sobre él. Y es un hermoso desafío, y en todo lo que esto sea, yo siempre, desde luego, lo veré con los mejores ojos y lo apoyaré con todas mis fuerzas, pequeñas o grandes que ellas sean, en cada momento, porque me parece una gran cosa. Pues María, que ha estado tomando nota de las apelaciones de Amelia, va a contestar después de que presentemos a nuestra penúltima invitada, que es Pilar Carrera, que es escritora y además docente en la Universidad Carlos III de Madrid. Pilar, muy buenas tardes. Bueno, quiero empezar al centro coreográfico esta invitación, enormemente estimulante. Obviamente yo no soy ni una experta en arquitectura ni una experta en danza, aunque es verdad que hay, aunque no directamente, ciertos aspectos, ¿no?, que tocan a estos ámbitos que me han interesado siempre. Aunque es una anécdota, pero allá en los años ya, ¿no?, cuando estaba haciendo mi tesis, dedicado a investigar sobre el pasante de la ciudad, ¿no?, en obra de Benjamin. Es decir, que de una manera o de otra, de una perspectiva teórica, todos estos temas de la ciudad, el espacio, la errancia, el movimiento, cómo experimentar el espacio, pues también la danza siempre me han sido cercanos. Yo creo que hay algo en la situación actual que se presta mucho a coger este tipo de reflexiones, porque con esta crisis, que es mucho más que una crisis sanitaria, y el tiempo también lo dirá, ¿no?, cuando desaparezca el virus, habrá muchas cosas que han cambiado en seguridad del entorno, ¿no? Ahí veremos qué ha ocurrido. Pero creo que durante este tiempo, durante el encierro, ¿no?, pese a estar interconectados, todo lo que queramos, hay algo que hemos experimentado claramente. Y hemos experimentado de una manera en que no lo habíamos hecho, porque antes no estábamos recluidos en las cuatro paredes, pero la importancia del espacio que habitamos. Yo creo que hemos sido conscientes de las limitaciones, de los efectos de este espacio, que hasta este momento veíamos simplemente como esto que no se cogía. Hemos cobrado también, nos hemos dado cuenta de qué significa vivir, por ejemplo, 45 metros cuadrados realmente. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene? Yo creo que aunque no lo sepamos, hemos experimentado claramente la dimensión, ya no solo lo privado, sino la dimensión política del espacio. Y hemos experimentado también qué significa ver los movimientos absolutamente coartados y restringidos. Porque durante este tiempo en el que hemos vivido, yo denomino, a falta de una interiores digitales, lo que hemos estado habitando es, por decirlo así, el espacio de los medios de comunicación, el espacio de Internet. Un espacio, obviamente, con muchas limitaciones. Creo que también nos hemos dado cuenta de que el supuesto empoderamiento que se ha relacionado con los usuarios de Internet era más bien un ¿no?
Y esa especie de frustración de no poder movernos, de no poder danzar, yo creo que ha cobrado también toda la dimensión política. Yo el otro día estaba releyendo para otro tema a un arquitecto que me fascina. Me fascina por lo que ha hecho y también por sus escritos, que es Louis Kahn. Entonces él decía, bueno, cuando yo voy a hacer una escuela, voy a hacer una biblioteca, antes de sumarme a cualquier tipo de moda, ¿no? Yo realmente lo que pienso primero es el concepto. ¿Qué significa una biblioteca? ¿Para qué una biblioteca? ¿Qué significa una universidad? En este caso podríamos pensar qué significa ciudad, y en el caso de una ciudad vinculada a dificultad en el sonido que nos llega en esta conexión con Pilar Carrera. Vamos a intentar mejorarla. En todo caso, María Pagés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Han quedado algunas preguntas planteadas directamente de Amelia Valcárcel, ¿no? A propósito, precisamente, de ese título de la mesa redonda, la vinculación entre danza y democracia. A ver, es justo que antes que nada aclare una cosa, y es que este ciclo pues está ideado por el ARBI y que aquí somos equipo, el ARBI y yo, entonces todas las cuestiones que se están lanzando desde el centro vienen de mano del ARBI. Entonces, sí hay cosas muy interesantes que hemos hablado. Desde luego, se han muchísimas cosas que han planteado, me encanta porque como estamos viendo son diferentes puntos de vista, porque venimos de diferentes mundos, pero cada uno luego al final llegamos a ese punto y a esa vía común que es la que tratamos nosotros de iniciar desde aquí. Entonces, con respecto a Amelia, hay una cosa importante, yo no sé si luego el ARBI quiere añadir algo, pero una de las preocupaciones nuestras de poner en conexión estos tres términos es que desde la danza podemos influir mucho a que estos territorios, estos espacios urbanos crezcan, se desarrollen y se transformen de una manera más democrática. Y tenemos muchísimos ejemplos que nos sirven de referencia. Yo, por ejemplo, a raíz de que el ARBI planteó este título, me vino en mente, y seguro que todos los que estamos ahora escuchando lo tenemos muy presente, espacios y lugares como, por ejemplo, Wuppertal. ¿De qué nos suena Wuppertal a nosotros? ¿Y con qué enseguida lo conectamos a esta ciudad, a este espacio, a este territorio? Con Pina Bausch. Si lo conocemos es porque Pina Bausch allí instaló un magnífico proyecto que ha sido referente, donde la danza es la que inicia una serie de acciones para convertir ese espacio en un espacio de todos, hospitalario, y del que salen infinidad de acciones modélicas que han salido de allí para influir en todo ese territorio, incluso que tenga trascendencia a nivel internacional. Tenemos otro ejemplo magnífico como es el Baryshnikov Art Center. Baryshnikov decidió instalar en Hell's Kitchen, que es un lugar totalmente marginal, porque es un lugar que dentro de esa Nueva York que todos pensamos con magnífico rascacielos, en cambio es un espacio, un lugar marginal. El hecho de que instalara ahí un proyecto donde la danza es el centro y todas las profesiones en torno a ella y a todas las disciplinas artísticas en torno a ella, hizo que ese espacio a partir de entonces se convirtiera y se mirara de otra manera y se compartiera de otra manera. Así que yo creo que la idea de cómo las artes, la cultura, la danza puede influir en los espacios, en ese ordenamiento urbanístico, para que las sociedades sean más demócratas, está clarísimo. Yo no sé si Larvi quieres añadir algo en torno a esto. Lo has dicho perfectamente. Y por lo tanto, a partir de ahora, yo le recuerdo a las personas que nos están siguiendo a través del el canal de YouTube de este Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, que pueden lanzarnos las preguntas o las dudas que les vayan surgiendo y que recogeremos al final de la mesa redonda, que abrimos definitivamente
a todos nuestros invitados para incidir en algunas de las ideas. La verdad es que, volviendo a lo que nos contaba Ángela García Paredes, ¿en qué medida crees, Ángela, que la crisis sanitaria en la que estamos instalados puede ser un hándicap de cara a esa reutilización, a ese reuso tan necesario que tú apuntabas de los espacios públicos como espacios dinamizadores, además, del ámbito cultural? Bueno, yo creo que la pregunta es muy ambiciosa, ¿no? Y desde mi punto de vista, como arquitecta, ya tengo constancia que tenemos que repensar el uso de muchos de los edificios que ya hay en la ciudad. Esta cuestión de la pandemia ha afectado al uso de muchos edificios. Sin ir más lejos, hay muchos edificios de oficinas que están vacíos y que se van a quedar vacíos porque está cambiando la manera de trabajar de las personas. Sin embargo, pues las viviendas se tienen que pensar de otra manera y se tienen que activar de otra manera. Volviendo al reuso, la pandemia nos debe obligar a repensar y a transformar el uso de edificios que están ahora mismo vacíos, ¿no? Y qué mejor que utilizarlo para todas aquellas actividades de encuentro que las personas seguimos teniendo la necesidad de tener, ¿no? Y esto no es algo nuevo, es algo que a lo largo de la historia los edificios se han ido adaptando a las situaciones. Los buenos edificios se han ido adaptando siempre a las situaciones. Y no solamente es el reuso, sino la continuidad de los espacios. Y yo creo que esto es algo que es sensato porque ha pasado siempre. Y más aún ahora, repensar el uso de los edificios para encuentro de las personas, porque las personas seguimos teniendo la necesidad de reunirnos, a lo mejor no para espectáculos como los de antes, pero también los espectáculos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ha habido la música de cámara, se ha transformado en otro tipo de músicas. Yo creo que las artes siempre, las exposiciones, las artes plásticas se van adaptando, ¿no? Necesitamos espacios para el encuentro, que es algo que con lo que empecé, ¿no? Los edificios públicos como espacios de encuentro, los edificios públicos como continuidad del espacio exterior público al espacio interior público. Son los espacios que necesitamos las personas para encontrarnos. Y lo señalaba un poco Luz Zarcas, el cuerpo y la casa en la que habita cada uno de nuestros cuerpos como ese espacio, ¿no? Que no podemos además compartir salvo cuando hacemos uso de esta herramienta casi que es milagrosa, que son las nuevas tecnologías y que nos permite la comunicación inmediata con los demás. No sé si eso restringe las posibilidades, Luz, en este caso, de la danza como expresión de las emociones y de los sentimientos. Bueno, estoy muy de acuerdo con la anterior intervención y creo que el espacio, o sea, creo que ahora mismo uno de los esfuerzos mayores que hay que hacer tienen que ver con esa reocupación y rehabilitación de espacios públicos, ¿no? Y también pienso que la danza, ¿no? Ahí tiene algo muy importante que decir. Me ha interesado mucho también lo que decía María Pagés, ¿no? sobre la labor directa, ¿no? de Pina Bausch en una transformación social, ¿no? De visibilización, ¿no? de una zona no protagonista, ¿no? en la estructura de una ciudad y bueno, me parece una clara prueba de eso, ¿no? de que al final el cuerpo real sobre el espacio real acaba provocando transformaciones reales, ¿no? A ver, yo quisiera añadir, por ejemplo, cuando esta cuestión del reuso que comentaba Ángela, y que, por ejemplo, nosotros ahora el centro donde estamos, esto era un taller de mecánica, todo esto es un polígono industrial dedicado a la mecánica, aquí tenemos todos los coches habidos y por haber en nuestro entorno, y justo cuando llegamos el Arbillo aquí, la idea nuestra ya esa de transformación, como un espacio que era
totalmente aislado de la vida cotidiana y compartida, esos espacios que dice Ángela, que dice Luz, de encuentro. Esto lo hemos convertido en un espacio de encuentro, porque si no era un espacio aislado, como congelado dentro de lo que es una ciudad. Humaniza los espacios y el reuso es fundamental. Hay muchos espacios aprovechables para que la vida se viva de otra manera. Y por otra parte, volviendo a lo que decía Amelia, la cuestión de la periferia, de que de la periferia podamos conectar con el centro. Eso es tan importante, yo creo que eso es básico en la vida, ¿no? Y en el desarrollo de las vidas humanas. Venimos tanta gente de la periferia y tendemos hacia ese centro como espacio de encuentro, ¿no? De eso se trata, yo creo, la importancia de toda esa serie de acciones que podemos hacer para llegar de esa periferia al centro común, por llamarlo de alguna manera. Quizá lo que relativizaba un poquito más Amelia Valcárcel era la incidencia, ¿no?, de la democracia o de los procesos democráticos en la herramienta de la danza como herramienta de inclusión social, puesto que el fenómeno de la democracia es un fenómeno relativamente reciente, 200 años a esta parte, y bueno, estamos hablando de expresiones culturales como la danza que se remontan prácticamente al inicio del hombre de la sociedad, ¿no? ¿En qué medida? Que era un poco también la pregunta que planteaba Amelia, y que me parece que sigue en el aire. ¿En qué medida la democracia sirve, ¿no?, para cohesionar, para permitir, para incluir, ¿no? La inclusión social me parece que es un concepto muy interesante. No sé si alguien quiere participar a propósito de este planteamiento, o podemos girar hacia alguna de las cuestiones que han quedado planteadas, como por ejemplo las nuevas tecnologías. ¿En qué medida esta obligación a la que nos hemos visto forzados de utilizar las nuevas tecnologías puede modificar también el planteamiento de la danza? Y quizás sería bueno que nos lo intentara resolver quien ocupa nada menos que la dirección del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. Y yo no sé, Eva López, si tú crees que las nuevas tecnologías abren un nuevo horizonte o modifican sustancialmente la proyección de la danza como expresión cultural. Bueno, yo creo que, como os he dicho, sin duda hay que explorar la danza, hay que explorar, como el resto de disciplinas, pues diferentes posibilidades que ofrecen las tecnologías. Sin duda, en este periodo de confinamiento hemos explorado, hemos experimentado y hemos visto que pueden aportar bastantes elementos positivos, aunque nunca pueden sustituir la realidad de un teatro, indudablemente la presencia, ¿no?, en un estudio para aprender a formarse como bailarín o para desarrollarse como artista. Lo que sí que creo que deberíamos hacer más trabajo con investigadores para que realmente se desarrollen herramientas que sean de utilidad plena a la danza, ¿no? Quizás lo que debemos es abrir el camino para innovar conjuntamente, tecnólogos con bailarines, coreógrafos, a ver hasta qué punto podemos llevar esta interacción. De momento han aportado elementos útiles para resolver la situación, pero no hemos podido educar nuestras metodologías tradicionales de enseñanza y de puesta en escena, ¿no?, digamos. Pero no hay que rechazarlo. Lo que sí quería yo apuntar, que he intentado trasladar a través de mi intervención, creo que se ha hablado también de ello por otros ponentes, es la idea de utilizar el espacio que ya existe al aire libre. Eso me parece importante desde mi punto de vista. Creo que eso nos permitiría ser mucho más democráticos, ¿no? Creo que si, entre comillas, invadiéramos mucho más de los espacios abiertos que ya existen, podríamos llegar a muchos más niveles, e indudablemente eso requiere también un esfuerzo de adaptación. No podemos bailar en cualquier lugar, con cualquier tipo de suelo, ni cualquier tipo de, en cualquier circunstancia. Pero eso también desarrolla la creatividad, ¿no? Y crear en espacios específicos
foros, pensar que vamos a llegar a más espectadores que los habituales, incluso plantear otro tipo de actividades. Yo quería un poco conocer la opinión a lo mejor de María, de Luz, de cómo ven eso también, ¿no? Esta posibilidad de que la danza salga de los teatros, ya que tenemos problemas actuales, que utilicemos estas dificultades como para desarrollarnos en otros ámbitos. Es factible, si no, y si esto nos permitiría una mayor, pues eso, ser más democráticos y llegar a más niveles de la sociedad, ¿no? Debate a propósito de la danza y el urbanismo y la democracia en las ciudades, y hay alguna pregunta de las que nos van llegando, y les recuerdo a quienes nos siguen a través del canal de YouTube de este centro coreográfico que pueden participar y enviarnos sus preguntas o sus dudas, que recogeremos al final de la mesa redonda, y que señalan la diferencia entre el urbanismo de las grandes ciudades y las zonas rurales, que también es importante. Pero me gustaría recoger algo de lo que había señalado Ignacio Pedrosa hace un rato, la diferencia, Ignacio, entre territorio y urbanismo, que pueden parecer conceptos similares, pero que tú has querido diferenciar de alguna manera. Sí, seguramente todos tenemos en la cabeza la idea de cómo una ciudad se puede dibujar y luego construir. Este ya es un proceso que quedó obsoleto hace años, porque el crecimiento de las ciudades ha sido, digamos, exponencial. Se han ido vaciando los interiores de los territorios, la gente se va acumulando en los bordes próximos a las costas. Ahora mismo más del 60% de la población del mundo vive a menos de 60 kilómetros del borde del mar, lo cual ha provocado unos vaciados del territorio interior, pero ha configurado un territorio continuo. Es decir, que ya no hay una ciudad y otra ciudad, sino que el territorio está ocupado de una manera casi isotrópica, ¿no? Entonces, esto, para empezar, hace que tengamos que revisar el concepto de centro urbano, y por eso yo creo que la tecnología puede ser muy útil, ¿no? Para que lo que antes ocurría nada más que en un lugar físico de la ciudad ocurra o pueda ocurrir en muchos sitios simultáneamente al mismo tiempo, ¿no? De alguna manera distribuir también de una forma más democrática, porque la tecnología es sin duda una de las ayudas mejores para la democratización no del territorio, sino de la civilización, ¿no? Es lo que puede económicamente ser más viable y garantizarnos una mejor y mayor distribución de cualquier riqueza común, ¿no? Entonces, yo creo que me refería a ese tema, ¿no? La ciudad antes la configuramos en nuestra cabeza como un objeto, como una forma que tenía principio y fin, y hoy la ciudad es una dimensión territorial que tiene como límite la geografía nada más, ¿no? La tecnología, María, no le resta a la expresión artística, y en este caso a la danza, el hecho de tener que contemplar a través de una pantalla de un ordenador o de televisión esa expresión corporal de alguien que quiere transmitir emociones. ¿No le resta calor, no le resta, no sé si emoción incluso? Bueno, yo creo que esto sería, Larbi, otra mesa redonda para hablar de esto. No, hablando de las tecnologías. Bueno, las tecnologías, verdad, para lo que se refiere a la democratización que expone Ignacio, es verdad. O sea, es un gran logro de la humanidad para ayudar en este sentido. Pero si hablamos de artes escénicas, las artes escénicas son artes escénicas que necesitan de un espacio, de un escenario y de un público que la observa, que se emociona, que participa y que crea esa comunión que no es posible a través de una pantalla. Es decir, son artes escénicas que se desarrollan en un escenario con un público presente. Y eso es así. Hacer la danza, en este caso, a través de las tecnologías, pues nos da otro tipo de arte. Así yo creo que lo pensamos. Y
una de las cosas que defendemos precisamente es que la tecnología, sobre todo en estos debates que se han abierto ahora, sobre todo con la pandemia, que los teatros se cerraban, no se cerraran para siempre, que la tecnología no sustituyera a lo que son los espacios escénicos, que solo se desarrollan en un espacio escénico. Pero bueno, es un debate. Creemos que hay magníficas formas a través de la tecnología que crearán un nuevo producto, a desarrollar enormemente, que contribuyen a democratizar las cosas, por supuesto que sí, pero hablamos de cosas que al fin y al cabo son diferentes, ¿no? ¿Tú cómo? Yo tengo una de las, de las pautas que estamos defendiendo desde el Centro Coreográfico María Pagés, es un poco cómo se va a desarrollar en el futuro la composición, la construcción, es decir, de la ciudad, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en este mismo momento, sobre todo en ciertas ciudades, es que existen como una superposición de pequeños círculos definidos por la cultura, la etnia, y que entre esa superposición de espacios cerrados no hay confluencia, no hay permeabilidad. Entonces, eso es, a mi modo de ver, plantea un problema de futuro grave. Es decir, los que venimos del sur o los que hemos viajado a países urbanísticamente construidos desde una perspectiva no participativa, lo sabemos o lo intuimos o lo vemos, ¿no? Entonces, es decir, hay que cuidar, cuando hablo esa, ¿cómo se llama?, danza, urbanismo y democracia, es decir, la democracia, los estados que se definen como democráticos tienen que defender por encima de todo la movilidad entre esos espacios que se están quedando cerrados y definidos o étnicamente o culturalmente, y ahora pues casi por clases. Es decir, entonces, lo que estamos intentando es reivindicar la cultura como instrumento, como paradigma para romper esa, ¿cómo se llama?, esa superposición cerrada de identidades opuestas, ¿no? La ciudad, lo que hace que la ciudad sea una ciudad es ¿cómo se llama?, su capacidad de movimiento y de enriquecimiento del individuo. Por lo tanto, la colectividad, la comunidad alimenta, nutre al individuo para que crezca. Y en este sentido, los modelos que estamos viendo, probablemente la comunidad lo que hace destruye al individuo y le ata al pie ¿cómo se llama?, un peso y lo tira al mar, es decir, lo ahoga. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos una sociedad abierta, participativa, solidaria, o vamos a volver a la cueva? Entonces, es decir, es un poco tener miedo a la cueva, es decir, y desde la danza tenemos miedo a la cueva, ¿no? Desde el Centro Coreográfico María Pagés tenemos miedo a la cueva. Por eso es muy importante defender la ciudad democrática, ¿no? Yo no sé, Amelia, si quieres apuntar algo en esta dirección. La democracia como instrumento para beneficiar esa sociedad mucho más abierta y compartida, sin fronteras interiores, que el organismo puede en algún momento haber diseñado. Yo creo que la democracia lo que es un nuevo territorio en sí mismo y que todavía no sabemos lo que ha de decir, es demasiado joven y a veces nos produce sorpresas y hasta perplejidades por cómo se comporta, por los espacios mentales y normativos que parece abrir. Y el asunto es, para los que sois más de urbanismo, vosotros sabéis que la democracia, y sobre todo la socialdemocracia, ha intentado varias veces arreglar el mundo.
a veces con cierto éxito y a veces parece que no con tanto eso. Vamos a estas segundas veces. Una de las cosas que la socialdemocracia pretendió arreglar fue la manera en que la gente vivía. Vivía la gente, los proletarios, la gente que no tenía nada, la gente que solo tenía su trabajo, etc. Entonces aparecieron los barrios modelo. Los barrios modelo se hicieron bajo la idea mejor que cabía pensarse. Vamos a hacer una cosa para que la gente viva bien, tenga una casa higiénica, la habite con holgura y con justicia. Todos esos barrios que surgieron según los modelos de los barrios que iban apareciendo en Suecia, en Dinamarca. Esos barrios donde hay casas, que es la ciudad jardín, a veces se llaman directamente jardín, uno de ellos es Rosengård. Hay un jardín, hay unas casas de 3 pisos, a veces de 4, que están pareadas con otras, y el barrio puede ser 8, 10 o 12 de esos edificios que están utilizando como una zona ajardinada. Por el contrario, eso se suponía era mucho mejor que la vieja ciudad clasista, cerrada, ni siquiera racionalista, ni siquiera hecha a escuadras, muchas veces redonda, donde ciertos barrios eran impenetrables. Esto era todo lo que se pensaba, ¿no? Traducción real. Hoy a esos barrios modelos hay gente, y gente muy solvente, que les está llamando barrios patógenos, sociopatógenos. Es decir, barrios que no consiguen la integración de nadie y que más bien lo que favorecen son relaciones sociales extremas y que no hacen que la gente se relacione entre sí. Añádase además, para muchos de estos juicios durísimos sobre este tipo de novedades arquitectónicas y urbanísticas, que algunos de estos barrios, yo he estudiado algunos, ¿no? Algunos de estos barrios están ahora llenos, han sido tomados, captados, habitados, sobre todo Les Illes, pero también en Suecia, por población emigrante, alguna de la cual tiene una franca resistencia a integrarse de ninguna manera en la que se supone que es su sociedad de acogida. ¿Qué es lo que se intenta cuando digamos, uno de estos barrios sociopatógenos demuestra ser además un verdadero lugar desde donde se exporta entropía social? Pues que hay que intentarlo todo, y lo que se intenta sobre todo es la cultura. Porque yo no sé si reflexionamos a menudo que le llamamos cultura a eso que empezó a nacer tarde en la Baja Edad Media, y que es el terreno común de la gente, que no es el terreno religioso, que es el terreno en que la sociedad entera se supone que encuentra su sentido. Es exactamente el terreno del poder. Son esa gente que sale, canta cosas, hace versos, fabrica canciones, baila por los sitios, y al final resulta que también construye novelas, y si le dejas la tecnología suficiente, acaba haciendo cine. ¿Por qué? Porque toda esa manera de meter cosas en el medio se ha ido haciendo más y más fuerte, más grande, más extensa,
y más llena, sobre todo más llena. Y ahí la danza siempre quiere encontrar el papel otra vez, porque se sabe antigua, sabe que expresa algo que solo ella puede hacer. Y por eso la danza siempre mantiene la llama de una manera peculiar. Algunas de las personas que habéis intervenido habéis mencionado al cuerpo, cuerpo, y los cuerpos están aquí, tenemos los... A ver, el cuerpo somos nosotros. No hay una cosa diferente entre mi yo y mi cuerpo. No está en otra parte. Los cuerpos somos nosotros y nosotras. Y la llamada a dar de sí lo que podemos hacer con él es enorme. Es una llamada que se plasma en el deporte. Y en el deporte, además, el deporte pensemos que siempre ha sido un enorme competidor de la danza. ¿Qué se supone? Recuerdo que Rafael Ferlosio, cuando quería hablar mal del deporte, que no le gustaba, entonces decía que en el deporte siempre hay agón, hay lucha, mientras que en la danza no hay agón. Y yo solía decirle, no has entendido el asunto porque jamás has intentado bailar de punta. Claro que hay agón, pero es un agón contra uno mismo. Eso es una cosa totalmente diferente. Pero por eso también la danza es un arte diferente. Todo el mundo, no todo el mundo va a bailar bien, pero si nos ponen, todos haremos algo. Porque nos lo pide ese cuerpo del que venimos hablando. Y no sé, ¿os dais cuenta de que una de las maneras de tomar la ciudad, y la ciudad era la verbena, es decir, salir a danzar fuera, no a danzar en un salón, no a danzar en una casa, no, salir a la calle y tomarla para bailar. Todo esto nos señala lo peculiar que es la danza. Y luego, a donde queremos ir es, bueno, vale, y en la democracia, además, ¿para qué sirve? Yo creo que María piensa, o me ha dado la impresión a mí, que la danza tiene virtualidades salvíficas. Es decir, que puede salvar situaciones, salvar cosas, por su hermandad con la música, supongo también. Imaginemos, por ejemplo, en algunos barrios, recordad las orquestas venezolanas de barrios marginales. Esta es una apuesta, pero la apuesta por la danza también debe y puede existir. Entonces yo creo que lo primero que la danza necesita, antes de ir a tomar la calle, que está bien, es poder practicar a techo. No sé si me explico. Quizás que yo vivo en un lugar donde llueve mucho y es muy importante tener un techo, tener un lugar, aprender, tener el confort, el relativo confort del lugar seguro, ¿no? Y esto es muy importante. Y hay que hacerlo siempre, hay que mantener viva la llama y sin estos lugares, pues es muy difícil. A ver, la gente religiosa necesita iglesias, sinagogas, mezquitas, templos, pagodas, lo que use. Pues, y la otra gente también necesita los espacios donde la danza se da. Igual que el deporte, y pensemos además otra cosa que tiene que ver danza y deporte. Y hay gente que está fundadamente contra el deporte, que solo es deporte de exhibición. Esto es que la gente va a verlo, pero nada más, porque no puede hacer más que verlo. Está allí para verse, es un deporte para verse.
pues también la gran danza de alguna manera es para verse. Solo alguna gente es capaz de llegar a la perfección que exige. Pero todos los demás, absolutamente todos los demás, la cuadrilla de todas las personas que solo tienen un pie derecho, aunque tengan dos, toda esa gente a la cual yo pertenezco, sentimos un enorme placer cuando la danza te suena dentro y te mueve. La danza es sumamente peculiar, ¿no? Sin duda, sin Por duda. eso quizá es también la más antigua. A mí me pasa lo que Amelia, que pertenezco a la cuadrilla, que disfruta viendo en lugar de practicando la danza. Yo creo que por alusiones, Ángela o Ignacio, que son arquitectos, deberían intervenir en este punto de la mesa redonda. Ángela. Bueno, intervendría en el punto de la arquitectura, no en el de la danza. Me encantaría. De los barrios sociopatógenos y la socialdemocracia. Bueno, yo creo que me he hecho una explicación muy clara y muy nítida de estas ciudades, de la socialdemocracia, de los barrios sociopatógenos. Y bien, es cierto, yo creo que la humanidad ha ido avanzando también en el tema del urbanismo. Estos barrios venían a sustituir infraviviendas de personas que eran operarios, que no tenían absolutamente nada, que a lo mejor vivían prácticamente en chabolas y eran siervos prácticamente, son distintas etapas. Entonces, el movimiento moderno avanzó y procuró que las personas tuvieran una casa, aunque fuera pequeñita, con una ventilación cruzada y que tuviera por lo menos un baño compartido o que tuviera hasta cocina, ¿no? O sea, es que antes de la cocina de Frankfurt es que no había ni cocinas en las casas para la mayor parte de la gente. Entonces, la sociedad ha ido avanzando con esto. ¿Qué es lo que sucede? Por supuesto que nosotros ya estamos por encima de estas cuestiones y comprendemos ahora con la distancia los errores que tuvieron aquellos barrios. A mi juicio, el mayor error era el no hacer la ciudad continua en su uso como había sido siempre y el segregar barrios de dormir de barrios de estar o barrios financieros o barrios culturales, pensando en la ciudad continua, en la ciudad que insertaba edificios culturales, edificios públicos, edificios religiosos, entre medias de las viviendas. Aquella ciudad que pretendía dar un cobijo higiénico a las personas, se había olvidado de aquellas cosas, igual que nosotros ahora probablemente nos estemos olvidando de otras cuestiones cuando estemos pensando en la mejor arquitectura o en la mejor ciudad para las personas hoy. La ciudad continua, es evidente que la ciudad salpicada de edificios culturales, de puntos, de edificios públicos que se entremezclen con la vivienda, ahora sabemos que esto funciona, ¿no? Sin ir más lejos, y eso es experiencia nuestra en el barrio de Lavapiés, que un barrio de los barrios bajos, pues que apenas estaba conectado socialmente con la ciudad y pertenecía como a esos guetos que Amelia ha explicado. Se han insertado una serie de edificios culturales, entre ellos el Teatro Valle Inclán, que hemos hecho nosotros, o las escuelas Pías, por ejemplo, que es una biblioteca pública, y cómo todos estos edificios han ido llevando luz a esos puntos de la ciudad y han permitido la permeabilidad del resto de los ciudadanos en estos barrios en los que antes no entraba nada. Son puntos de luz que se entreveran en la ciudad y que hacen esa ciudad continua y esa ciudad activa que todos deseamos, ¿no? Entonces, eso sería desde el punto de vista de los edificios y de los barrios sociopatógenos. Luego ya otra cuestión que también ha abordado es el tema a lo mejor de la danza en los espacios abiertos, ¿no? Y de la expresión corporal en los espacios abiertos, en los cuales yo pienso que también los arquitectos también tendríamos parte de responsabilidad de que fueran estos espacios
adecuados para este tipo de cuestiones, porque la arquitectura no solamente se refiere a los espacios cerrados, a los espacios techados, también es arquitectura los espacios que quedan de fachadas afuera de la ciudad, porque cada edificio que se coloca en una ciudad está creando un espacio abierto que tiene una fachada y que también puede propiciar. En este caso estamos hablando de la danza, ¿no? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no también la danza en los espacios abiertos de la ciudad? Otra cuestión ya distinta y más amplia sería pensar en la danza en un territorio que no fuera exactamente el centro de la ciudad. Bueno, yo aprovecho para dar las gracias a Pilar Carrera, que lamentablemente no ha podido participar como hubiera deseado, puesto que la conexión que manteníamos con ella era muy deficiente y nos impedía entender qué es lo que intentaba proponernos. En todo caso, agradecerle la voluntad de participación y, si os parece, el tiempo se nos echa encima. Los espectadores de este canal del Centro Coreográfico María Pagés han empezado a lanzar preguntas y me parece que es bastante pertinente formular algunas para que los invitados resuelvan las dudas que se van planteando. Yo anunciaba la primera hace unos minutos porque López Talabán pide que se acuerden quienes están en este tipo de debates de las zonas rurales, que también cuerpo, arquitecturas y coreografías deberían estar pendientes de lo que ocurre en las zonas rurales. La manida España deshabitada, donde ocurren cosas, dice, siempre es la gran olvidada. No sé quién quiere contestar a López Talabán. Bueno, yo creo que es verdad que la gran olvidada, ya no solo en este aspecto coreográfico, creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo porque las zonas rurales formen parte también de todos los proyectos que se hacen. Yo creo que eso es poner en valor esto que estamos aquí nombrando de las periferias, llevarlas al centro o al centro llevarlas a las periferias. Es decir, eso es un deber, es algo que tenemos que hacer. Y es algo a lo que contribuyen además las nuevas tecnologías que permiten acortar probablemente esas distancias. José Manuel Madrigal comenta que la danza surge espontáneamente en medio de la ciudad informal, llena de ritmos, y tiene una duda: ¿cuál es el papel del arquitecto en un espacio urbano ya materializado en ciudades como, por ejemplo, La Habana o El Cairo, Ignacio? ¿Cuál es el papel del arquitecto? Yo creo Ignacio, ¿no? Ignacio, lánzate, por favor. El arquitecto yo creo que es bastante importante, a veces se valora poco. Yo creo que estamos acostumbrados a ver una ciudad y a usar una ciudad bastante maltratada en general. En las grandes ciudades, por supuesto, también, ¿no? Si hay una parte de la ciudad que está íntimamente relacionada con el cuerpo, es el suelo. Y los suelos de las ciudades, digamos que sería un proyecto universal, ¿no? Cambiar los suelos de las ciudades. Cuando vemos los cuadros de las representaciones de las ciudades ideales del Renacimiento, lo primero que nos llama la atención es el suelo. Los edificios se posan elegantemente sobre un suelo bien dibujado, bien diseñado, bien construido, por el que uno anda al mismo tiempo que puede parecer que lance, ¿no? Entonces yo creo que si hay algo que tenemos maltratado, y sobre todo en las ciudades, no hay que irse al Cairo o a otras ciudades, incluso las ciudades que tenemos más cerca, el plano del suelo está verdaderamente maltratado, ¿no? Y es casi un castigo, ¿no? Que obliga a una especie de danza muy desagradable a las personas en muchos casos y que debería ser un tema a revisarse, ¿no? Cambiar el plano del suelo cambia las ciudades completamente. Hernández dice que el artista estudia, genera su espacio vivido y lo comparte con el público, y en ese sentido ese proceso vendría a ser muy democrático. Yo creo que la pregunta podría estar dirigida, por supuesto, a María Luz o a Eva López Crevillén. ¿Habéis pensado en ese punto cuando creáis los espacios, en esa experiencia vivida que se intenta trasladar hacia las artes escénicas? Luz. Bueno, evidentemente el espacio en sí mismo es un tema de la danza y que se piensa, ¿no? en cada obra.
A mí particularmente me interesa mucho la crisis con el espacio físico, ¿no? En mis últimos trabajos he explorado mucho la ausencia de territorio, no sé si empleo bien esta palabra, la verdad, este concepto, pero me interesa muchísimo los conflictos que se crean, ¿no? Con la memoria colectiva, con la crisis sobre la identidad, la pertenencia a un territorio, las crisis culturales, ¿no? Que son muy propias del sistema en el que vivimos. Me interesa mucho la errancia. Entonces, de alguna manera, me parece que los espacios que trato de evocar es, por un lado, la crisis con el espacio físico, ¿no? De donde pertenecemos, desde la familia a esa memoria, a la ciudad o incluso el país, ¿no? Y cómo el cuerpo, cómo intenta atraer a sí mismo a través del gesto, ¿no? Toda esa necesidad de pertenecer y de ubicarse. Y Urrutia dice que cuando vemos o realizamos intervenciones en el espacio urbano nos damos cuenta de que al bailarín se le otorga casi siempre la condición de intruso o de elemento desubicado o incluso de elemento perturbador, y pregunta, y probablemente se lo podríamos formular a Eva, ¿cómo podemos perseguir una coreografía que naturalice la presencia del bailarín en el espacio social sin invisibilizar o sin banalizar el trabajo del bailarín, Eva? Pues yo creo que eso es una cuestión de realmente pensar el proyecto y yo estoy muy a favor de lo que es naturalizar el movimiento y bueno, que sea creo que el acto de bailar tiene por un lado un componente muy metódico, cuando quieres llevarlo a un nivel muy profesional, como decía Amelia, de perfección extrema, voy a utilizar el término la lucha contigo mismo, pero luego hay algo muy natural. ¿No? Y creo que no todo el mundo está dotado para bailar, pero todo el mundo al final acaba bailando en cualquier fiesta, en cualquier boda. Entonces, creo que hay que ir por ahí, ¿no? A lo mejor, como proponía ese tipo de actividades, puedes involucrar a personas que, bueno, que les apetezca moverse, ¿no? El hecho de bailar como un profesional. En ese sentido, quería contar algunas experiencias y conectar con lo que decía Ángela. Por ejemplo, la ópera de París, pues la última vez que he estado, era maravilloso ver cómo en la fachada lleva tango, un montón de personas se unían, simplemente a bailar tango, se conectaban de diferentes procedencias y simplemente caminaban a una hora a bailar. Un espacio que en principio estaba vacío y se llenaba de danza, de una manera muy natural. Lo mismo en la ópera de Lyon, tuve la oportunidad hace bastantes años de ver por primera vez ese movimiento de hip hop tan increíble, que bailaban con un nivel, una naturalidad, que a mí me apetecía ser bailarina de hip hop y no de bailarina de clásica, ¿no? Entonces creo que es a eso a lo que yo me refería, a esos lugares, llenarlos de danza y lo que planteaban, pues quizás eso, no intentar hacer danza del mismo nivel, aunque también se puede hacer, creando espacios, como decía Ángela, los arquitectos piensen qué condiciones requiere la danza profesional, el bailarín profesional, para poder hacer el espectáculo al aire libre, con su techo, con que el público esté confortable, como en Perelada, por ejemplo. Pero eso se puede combinar con una danza mucho más espontánea que todo el mundo puede hacer. Yo tengo aquí una última que me da la sensación de que está dirigida a Amelia Valcárcel, porque va en la misma dirección de algo que ella misma planteaba. Es de Julia Sueiro, y dice que la democratización de la danza, entendiéndola como producto de la actividad cultural, no solo como un componente más de ocio de esta sociedad de consumo, se podría entender que pasa más, dice, por propiciar la participación de toda la comunidad en un espacio común y no tanto por la tecnología, a pesar de que recientemente ha demostrado que cubre muy bien la brecha social. Amelia, no sé si puedes contestar a Julia Suirio. Sí, bueno, voy a intentarlo. Lo primero de todo, veo que este nombre mío sigue produciendo los efectos que acostumbra. Que es la confusión constante entre un nombre que en realidad es el mismo, es Amalia y Amelia son el mismo nombre.
Y no me extraña nada porque hasta en mi familia se confundieron. Me llamaron Amelia en el registro civil y me bautizaron como Amalia, o sea que voy bien. Por lo tanto, respondo a los dos sin ningún problema. O sea que no te preocupes, que yo respondo. Pero el asunto es, si apenas conocemos cómo funciona la democracia, lo que queremos de momento es que nos dure. Porque por pequeña que sea todavía, por joven, por primeros pasos, es lo mejor que hemos inventado para poder vivir en paz y relativamente bien. Luego, y por lo tanto, el asunto es, ¿qué nos ayuda a hacerla prosperar? Las artes acompañan a la humanidad desde mucho antes que la humanidad se planteara las ideas de igualdad y libertad. Pero lo que tenemos es derecho a pensar que cuando estamos cambiando el contexto en que se van a producir, probablemente esto las cambie a ellas también. Y que este cambio se produzca relativamente en un espacio de tiempo no muy grande. De hecho, hemos visto como muchas artes cambian en el último siglo. Y hemos visto la enorme revolución de la danza a finales del siglo XIX. Y hemos visto también cómo entra el nacionalismo en la danza. Es decir, cómo las danzas que se consideraban étnicas se transforman, se convierten en danzas cultas. Pero ahora estamos asistiendo a otra cosa, que es a la verbena universal. Nos hemos dado cuenta de que ahora las protestas se hacen bailando. Hay cosas que son nuevas. A mí lo que me fascina es verlas aparecer. No siempre tengo y sé que no puedo llegar a tener explicación sobre ellas, pero me fascina su aparición. Y me gusta tanto por eso hablarlo con María, porque María tiene esta particularidad de poder desdoblarse para contemplar lo que hace, ¿no? Y que no es tan fácil, poca gente lo puede hacer. Y yo creo que con esto no respondo a la pregunta, pero respondo al nombre. Amalia o Amelia dice, sí, por favor, me encantaría saber más de esto. Simplemente os lo pongo delante para ver si os resulta tan fascinante como a mí. ¿Qué os parece que ahora protestemos bailando? Sobre todo los que sepáis, como el caso de María, que quería apuntar. Sí, bueno, yo quería, es que escuchando a todas y a todos, hay muchas cosas, pero uniendo algunas cosas que ha mencionado Amelia, que ha mencionado Luz, Ángela, Eva, es decir, entre todos, me venía en mente sobre un trabajo que hicimos Larvi y yo, que era Utopía, y era sobre el arquitecto Oscar Niemeyer, y cómo a veces los sentidos democráticos, porque la democracia sabemos que no es una cosa ya hecha, sino es una cosa que la tenemos que ir construyendo paso a paso y cuidando muy mucho, porque a veces pues se nos cansa como estamos ahora y nos deja perplejos, como ha dicho Amelia antes, en algunos resultados. Y me viene a la cabeza la construcción de la ciudad de Brasilia, por Oscar Niemeyer, con esa aspiración democrática absoluta y socialista en este caso también, y cómo quería hacer esa ciudad y construyó esa ciudad, y seguro que Ángela y Ignacio podrían explicarlo muchísimo mejor que yo, y fue un fracaso incluso reconocido por el propio Niemeyer,
porque se hacía o se fragmentó en barrios que tenían de todo y que luego, si nos ponemos a pensar, igual la cultura no las unía o no las llegó a unir, que fue el gran fracaso, fragmentar la cultura de una zona para llegar a un resultado que no fue el que todos deseaban y mucho menos democrático. Entonces, esta experiencia de conocer esto creo que es muy gráfica para entender cómo tenemos que ir cuidando muy mucho la democracia y cómo se desarrolla para ir transformando las ciudades, la sociedad y lo que somos capaces de hacer. Y contando con las artes escénicas y en particular con la danza, la verdad es que hemos superado con creces el tiempo que habíamos previsto para debatir, para charlar, para reflexionar sobre el enunciado de la mesa redonda. Y yo creo que para cerrar esta retransmisión en streaming a través del canal de YouTube del Centro Coreográfico, y aprovecho para recordar que todos aquellos que estén interesados en certificar su participación en el ciclo de encuentros que arranca hoy, que se va a extender durante las próximas semanas hasta el mes de diciembre de este año 2020, se pueden inscribir enviando sus datos a un correo electrónico que es muy sencillo, comunicación@mariapagés.com. Ahí pueden certificar, pueden inscribirse para poder certificar su participación en los cursos de este ciclo, todo el que quiera. Y de cierre, el Arti, tiene usted la palabra. Hay dos cosas. A ver, nosotros desde aquí, desde Fuenlabrada, desde este polígono industrial, donde estamos muy bien acogidos, trabajamos desde la danza para interpretar grandes conceptos y llevarlos a los grandes teatros, pero también trabajar sobre paradigmas de formación a los que lo necesitan. Es un hogar para todos los artistas, todos los creadores que quieran trabajar en él. También nos acercamos a la infancia, a los niños, nos acercamos a las mujeres, nos acercamos también a las personas en riesgo de exclusión. Es decir, es un hogar. Es decir, yo creo que lo importante es un hogar hospitalario, ¿no? Este hogar hospitalario solo ha sido posible gracias al trabajo y también la visión de un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que situándose, sabiendo dónde está, defiende la cultura transversal, la capacidad de generar desde la cultura un continuo trasvase de conocimiento y también un continuo trasvase de proximidad, es decir, es lo que hace posible la cohesión social. Yo mando un agradecimiento especial al Ayuntamiento y desde aquí María y yo, y tú también tienes que cerrar, gracias a los... O sea, al fin y al cabo, los que estáis a la otra vez, es una pena porque la idea era después de una charla hubiera habido un té y un baile aquí en Fuenlabrada y nos quedamos detrás de una máquina y a mí realmente la tecnología ahí Entonces, gracias a todos los amigos que han aceptado estar ahí, claro que sí, estar acompañando a una utopía, es decir, llevada a realidad, que María está ahí guerreando y luchando para llevarla a cabo. Bueno, ya solo agradeceros a todas y a todos que estáis ahí, que habéis demostrado que vuestra amistad es fundamental para llevar a cabo todos los proyectos que queremos llevar desde aquí. Agradecer a Alberto, agradecer a todo el equipo y muchísimas gracias por apoyar también pues, todas estas iniciativas con vuestra presencia, con vuestro pensamiento, reflexión, por vuestra experiencia y por todo lo que sabéis y vuestra sabiduría. Así que muchísimas gracias. Y habrá más, porque esta es la primera piedra de este ciclo
la cultura como paradigma de cohesión territorial, que se va a extender, y a todos aquellos que nos han seguido a través del canal de YouTube del Centro Coreográfico, que estén atentos porque en las próximas semanas haremos nuevas propuestas para seguir reflexionando y dialogando conjuntamente. Pero siempre nuestro deseo que sea aquí, presencial. Bueno, y también a todos los que nos estáis siguiendo por YouTube. Exacto. Sabemos que estáis desde muchos países, algunos estáis ya casi durmiendo ya, pero estáis aguantando ahí. Muchísimas gracias por seguirnos y porque vuestra presencia y por vuestro seguimiento es apoyar también el proyecto. Gracias.